lo que tenemos en pantalla es la circunferencia goniométrica. No es ni más ni menos que una circunferencia de radio 1 unidad. Su centro está situado en el origen de coordenadas y nos permite extender las razones trigonométricas a ángulos diferentes de ángulos agudos, a ángulos de 90 y 180 grados, de 180 grados y 270, y desde 270 a 300. Bueno, ¿cómo empezamos a medir los ángulos? Siempre el ángulo tiene un lado fijo, que sería la parte positiva del eje o X, ¿vale? Este lado va a ser siempre el lado fijo, y según vamos moviendo un punto a lo largo de la circunferencia, vamos midiendo el ángulo que forma el origen de coordenadas con ese punto con respecto a la parte positiva del eje o X. Este ángulo. Siempre los ángulos en matemáticas se miden en sentido contrario a las agujas del reloj, y siempre que tenemos una referencia como el sistema de coordenadas cartesianas, el lado fijo es el eje o X positivo. Fijaros que cualquier punto P de la circunferencia, siempre que el punto P esté en el primer cuadrante, ¿vale?, determina un triángulo rectángulo con las proyecciones del punto P sobre el eje X, sobre el eje Y, se determina un rectángulo, y al trazar la diagonal de ese rectángulo, lo que tenemos es un triángulo rectángulo sobre el que podemos hacer trigonometría. Si recordamos brevemente, definíamos el seno del ángulo A como la longitud del cateto opuesto dividido entre la longitud de la hipotenusa. Bueno, aquí el cateto opuesto coincide con la coordenada de la altura del punto P, 0,5. Y la hipotenusa siempre es 1, con lo cual en estas definiciones de seno y de coseno hemos obviado el denominador porque estamos dividiendo entre 1, entre la unidad. Si cambiamos el punto P, vemos que cuanto mayor sea el ángulo, mayor es el valor del seno y menor es el valor del coseno. Y el valor del seno está asociado a la altura que tiene el punto P con respecto al origen de coordenadas, y el coseno es el valor con respecto de la desviación horizontal. Si nuestro ángulo es agudo, estamos dividiendo longitudes positivas entre 1, con lo cual tanto el seno como el coseno serán números positivos. ¿Qué sucede si pasamos a ángulos un poquito más complicados, como pueden ser ángulos obtusos, entre 90 y 180 grados? Bueno, pues que nuestro punto P sigue estando a una determinada altura con respecto al eje X y tiene una determinada desviación horizontal con respecto al eje Y. La altura no hay ningún problema, como está por encima del eje X, sigue teniendo un valor positivo, pero la desviación horizontal tiene un valor negativo. Fijaros que aquí el ángulo, el triángulo que podríamos formar para encontrar el seno del ángulo, sería un triángulo bastante raro. Es este de aquí. ¿Vale? Es el triángulo que forma el punto P, su proyección con el eje X y el origen de coordenadas. El ángulo sobre el que vamos a medir el seno y el coseno queda fuera. Pero si cuando teníamos ángulos agudos, cuando tenemos ángulos agudos, la altura del punto P es lo que llamamos seno, y encontramos su valor en el eje de las Y, y la distancia al origen del punto P es lo que llamamos coseno, y encontramos su valor en el eje de las X. Cuando pasamos a ángulos agudos sucede exactamente lo mismo. Para este ángulo de 132 grados, el seno de 132 es la altura a la que se encuentra el punto P sobre la circunferencia goniométrica, 0,74, y el coseno es la distancia al origen de la proyección del punto P, 0,68, pero con signo negativo, porque esta coordenada está a la izquierda del eje de las Y. Si pasamos a el ángulo justamente de 180 grados, entonces no tiene altura,
con lo cual el seno, que lo estamos definiendo sobre la altura, sobre el eje de las x, es 0, y el coseno vale menos 1, porque la distancia al origen es una unidad, pero está situado en la parte negativa de los valores de x. Si pensamos, antes de poner las cuentas, qué sucederá con los ángulos entre 180 y 270 grados, pues pensaremos que el punto estará por el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, tanto la coordenada x, que mide el coseno, va a ser negativa, pero también va a ser negativa la coordenada y, que es la que mide el seno. Con lo cual, si nos fijamos, el seno de los ángulos entre 180 grados y 270 va a tener coordenadas negativas del seno y negativa del coseno. Porque la proyección del punto en la circunferencia goniométrica está en la parte negativa del eje de las x, valor del coseno, y está en la parte negativa del eje de las y, valor del seno. La altura está por debajo del 0 para encontrar el seno y el desplazamiento horizontal está a la izquierda del 0 para encontrar el coseno. Si volvemos a pensar a 270 grados, nos damos cuenta que el coseno vale 0, no hay desplazamiento horizontal y el seno vale menos 1. Está en la parte más baja de la circunferencia. La distancia al origen es 1 y en la parte negativa. Bueno, ¿qué pasaría con ángulos entre 270 grados y 360? Pues que en este caso el coseno volvería a estar en la parte positiva. La distancia horizontal del punto al origen sería positiva y la distancia vertical sería negativa. Con lo cual el seno de estos ángulos sería negativo y el coseno sería positivo. De este modo, con esta circunferencia hemos podido extender las razones trigonométricas a ángulos diferentes de los agudos, en los cuales nosotros ya sabíamos calcular el seno del ángulo como el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, la altura del ángulo entre el valor de la hipotenusa, esta coordenada entre 1, y el coseno era el cateto contiguo, esta distancia entre el valor de la hipotenusa y la circunferencia goniométrica, esta coordenada entre 1. Con esta definición de que el coseno lo medimos como longitudes horizontales con signo y el seno lo medimos como longitudes verticales con signo, extendemos las razones trigonométricas a ángulos mayores de 90 grados. Y fijaros que el ángulo de 156 grados tiene un ángulo equivalente dentro del primer cuadrante que comparten el mismo valor del seno. Si fijáramos un punto aquí en la circunferencia, el seno del ángulo de 156 grados y el seno del ángulo y el seno del ángulo de 23 grados sería 0,4. La circunferencia goniométrica os permitirá encontrar relaciones entre ángulos en cursos superiores. De momento quedaros con eso. La circunferencia goniométrica nos proporciona los signos de las razones trigonométricas seno y coseno en los diferentes cuadrantes. Para resumir, si estamos en el primer cuadrante, el coseno y el seno son positivos. Si estamos en el segundo cuadrante, el seno es positivo y el coseno es negativo. Si estamos en el tercer cuadrante, tanto seno como coseno son negativos. Y si pasamos al cuarto cuadrante, el coseno es positivo y el seno es negativo. El seno mide las alturas y el coseno las desviaciones horizontales.